multidisciplinario de criminología. El centro de estudios, ¿sí?, de criminología y las dispensas, puesto que la doctora Elba Plasencia Medina, que hoy tenía que estar presente por motivos de fuerza mayor, ¿no?, y familiares, no puede asistir. Pues bien, pero quien va a hacer la ponencia, la disertación académica sobre el tema, va a ser nuestro jurista, nuestro distinguido profesor, el doctor Gino Ríos. Sí. En la mesa de honor, sí, se encuentra el doctor Gino Ríos Patio como director del Instituto de Investigación Jurídica y presidente del Centro de Investigación en Criminología de nuestra universidad. Asimismo, también está nuestro distinguido profesor, el doctor Renzo Espinosa, en su calidad de panelista. En esta ocasión, el doctor Gino Ríos va a hacer la ponencia sobre la mentalización del crimen en nuestra sociedad. Es importante conocer la trayectoria profesional académica del doctor Gino Ríos Patio. El doctor Gino Ríos es doctor en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. Es doctor en Educación por la Universidad San Martín de Porres. Es maestro en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, el doctor Gino Ríos es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Ginebra. Y también realizó el posgrado en Filosofía Política por la Universidad de Harvard. Un fuerte aplauso para el doctor Gino Ríos Patio, en la cual va a presentar el tema sobre la mentalización del crimen en nuestra sociedad. Adelante, doctor. Bien, gracias, doctor Pardo. Quiero ser específico en las excusas presentadas por el maestro de ceremonias. Hace 30 minutos la doctora Elba Plasencia llamó telefónicamente diciendo que el taxi que le había ido a recoger y que fue enviado por la facultad estaba presente en el lugar, pero ella no podía abordarlo porque acababan de avisarle que su señor padre, octogenario él, había sufrido un accidente grave y ella se estaba dirigiendo al hospital. Comprendemos estos momentos que son producto del azar, así es que apelo a su generosidad y comprensión y espero que sean indulgentes con estos comentarios que sobre el mismo tema voy a brindarles. El tema con el cual cerramos el tercer curso multidisciplinario de criminología es la mentalización del crimen en nuestra sociedad, lo que equivale a decir la manía del crimen en nuestra sociedad, desde que manía es un término médico y también psicológico que revela un acto reflejo automático que marca a una persona y comienza a identificarla a partir de su adquisición como acto repetitivo y sin explicación alguna. Pero al cabo de esta exposición que voy a hacer, lo que va a quedar bien en claro es que se ha producido una normalización del crimen en nuestra sociedad. Es decir, la actividad criminal ha sido tan activa y los índices correspondientes se han elevado tanto como nunca en la historia republicana, que hoy en día se consideran normales. Y eso es un signo de la mentalización, de la internalización que la sociedad como cuerpo social hace del comportamiento desviado. Ya no le parece patológico,
le parece algo normal. Sin embargo, esta situación, que tiene todas las características de un fenómeno, producen una paradoja. Y la paradoja es que el sistema estatal encargado de neutralizar la criminalidad no funciona, es inoperante, es ineficaz. Frente a ello, la sociedad civil, todos nosotros, que se caracteriza por ser creativa, imaginativa y dinámica, ha sufrido modificaciones por esta amenaza a su seguridad. Pero no se ha quedado pasmada, sino que frente a esta nueva cultura del peligro, a esta nueva idiosincrasia del temor, del miedo, del pánico moral, ha reaccionado con una serie de formas que ha ido incorporando e institucionalizando. Es así como, por ejemplo, vemos que el sector comercial ha incorporado rutinas a su actividad organizacional o empresarial, en donde se nos filma, se nos monitorea, se nos revisa, se nos registra y se nos requisa eventualmente algunos objetos que podemos portar, pero que no son pasibles de ingresar a los locales empresariales o institucionales donde queremos ir. Y esta situación, que en manos del Estado podría ocasionar conflictos y fricciones, ¿no es cierto?, violencias y resistencias a la autoridad, abuso de autoridad, etcétera, en el ámbito privado la población la asume como algo normal. Claro que las empresas se cuidan de incorporar estas prácticas a su rutina institucional sin aparecer como intrusas y sin que interfiera también con la propia actividad de ellas mismas. Vale decir, con la venta de productos o servicios, vale decir, con la generación de confianza y credibilidad a sus clientes, y también respecto a la obtención de utilidades. Entonces, vean ustedes cómo este fenómeno ha dado lugar a que la población se exponga de manera voluntaria, admita de manera consensual una serie de restricciones a sus libertades provenientes del ámbito privado, cosa que cuando esto ocurre desde el ámbito público hay resistencias y fricciones. Pero no solo el sector comercial ha sido un ariete importante en este cambio cultural, en esta normalización del crimen en nuestra sociedad. También el sector popular, porque es sabido que en algunos vecindarios, para no hablar ya de las remotas comunidades, ¿no es cierto?, se captura a los criminales in fraganti. Y no solo se les captura, sino también se les escarmienta in situ, aquello de chapa tu choro y déjalo paralítico. No es sino la expresión a través de las redes sociales de lo que se viene haciendo. Y esto se debe no quizás al acaso o al azar, no. Esto se debe a la mentalización del crimen en nuestra sociedad, es decir, a la manía del crimen en nuestra sociedad. Lo cierto es que todos nosotros hemos aprendido
a convivir con el crimen. Si bien es cierto, en una escala de reacciones emocionales que van desde la ira, el fastidio, hasta el repudio y el temor también. Pero nos hemos acostumbrado, no obstante, lo seguimos rechazando. Y esta ambivalencia reactiva hace que en determinados personajes los crímenes de cuello blanco que Edwin Sutherland innovó en la criminología hayan dado lugar a la famosa frase roba pero hace obra, lo cual en una feliz idea de una alumna voluntaria del SECRIN, cuyo artículo obra en el portal web de la facultad, asemejó esta ambivalente reacción de la sociedad frente a la manía del crimen al síndrome de Estocolmo, que como ustedes bien saben, consiste en que por el largo transcurso de la convivencia entre el raptor y la raptada, terminan en una relación de afinidad y de afiliación. Bueno, pues, valiéndose de esa experiencia estudiada científicamente, esta alumna voluntaria del SECRIN la extrapoló precisamente a la manía del crimen en nuestra sociedad, en donde la sociedad civil aparecería como el sujeto raptado y la criminalidad como el raptor. Y producto de esta reiterancia, esta recurrencia criminal, la sociedad civil termina en una relación convivencial con el crimen, que es paradojal, porque desarrolla por un lado, desde la parte comercial y la parte popular, mecanismos de vigilancia, de control, de seguridad, para poder seguir viviendo, pero por otro lado, ¿no es cierto?, hay sentimientos de miedo, de pánico, de temor y, cómo no, de rechazo. Entonces, este cuadro es llamado en criminología la criminología de la vida cotidiana. Miren ustedes lo rica, lo versátil, lo multidisciplinaria que es la ciencia criminológica, ¿no? Así como hay criminología medioambiental, criminología de cuello blanco, criminología de color caqui, que son los delitos militares, criminología de color azul, que son los delitos de tráfico de drogas y colaterales, criminología laboral, criminología familiar, etcétera, etcétera. Lo nuevo en el mundo de la criminología es la criminología de la vida cotidiana, que es precisamente la que responde con el estudio de estas soluciones innovadoras frente al fenómeno maniático de la normalización del crimen en la sociedad. O sea, cómo un fenómeno tan extraño, tan irregular y tan negativo puede, a fuerza de recurrencia, compenetrarse con el tejido social. Evidentemente hay aquí una relación inversamente proporcional entre el desarrollo y la estabilidad institucionales como un Estado democrático y las altas tasas de criminalidad. Vale decir, a mayor desarrollo y estabilidad institucional democrática, menor criminalidad y viceversa. Nosotros, como Estado que aspiramos a ser democráticos en el real y estricto sentido del término, tenemos que padecer estos elevados índices de criminalidad. Sin embargo, vemos cómo la sociedad no se queda inmóvil, no se paraliza, mantiene el miedo, pero al mismo tiempo crea bypasses,
para proseguir con su vida y con su productividad. Ahora bien, hay, por cierto, más emotividad en esta mentalización del crimen en la sociedad en determinados sectores sociales, por ejemplo, en los medios de comunicación, por ejemplo, en la clase política y, por ejemplo, en algunos empresarios. Lo que se ha venido en denominar el complejo comercial del crimen. Cada uno de estos espacios obtiene pingües ganancias con el negocio de criminalizar conductas y de sancionar infractores. Parecería ser entonces que esta normalización del crimen nos va a acompañar por muchísimo tiempo más, si es que como sociedad no reaccionamos frente a esta amenaza, que ya no solamente es interna, sino que además proviene del exterior a través del crimen organizado globalmente, que recluta una serie de inmigrantes en el Perú, los que ingresan con visa temporal y luego se quedan como ilegales o consiguen un trabajo y la cambian a visa de trabajo, son una cantidad mayor de extranjeros cada vez, y no solamente extranjeros del continente, sino de otros continentes, que ante la escasez de trabajo, el Estado no cumple tampoco con esa función, son captados irremediablemente por las mafias para sus ilícitas actividades. Entonces estamos atenazados frente a dos escenarios, externo e interno, que van a hacer que esta manía, esta normalización y esta mentalización del crimen en nuestra sociedad no nos deje por el momento. La idea es que esta sociedad civil, que a tono con los tiempos, ¿no?, se califica como una sociedad abierta, móvil, altamente móvil, porosa, tolerante y plural, por efecto de esta mentalización, de esta manía, se ha convertido, al adoptar estos controles incorporados a la rutina diaria, en una sociedad cada vez menos abierta y tolerante. Todos somos, sin excepción alguna, vistos como sospechosos, ¿no? Entonces, y esto se da en una época histórica de la hegemonía del Estado de Derecho, una época histórica en que hay preponderancia de los derechos humanos, y sin embargo, en esta época del Estado de Derecho, de la constitucionalización, internacionalización y universalización de los derechos humanos, es precisa y paradojalmente la época en que nuestras libertades fundamentales y nuestros derechos humanos están más amenazados. Qué curioso, ¿no? Entonces, pónganse a reflexionar en este fenómeno que nos ha tocado vivir y cuyas consecuencias son impredecibles. En mi humilde opinión, yo me adscribo a la línea de la criminología crítica. Yo considero que la causa principal, porque ayer hemos dicho que el crimen es un fenómeno multicausal, plurifactorial, la causa principal es la deficiente estructura económico-social. Y esta causa principal se debe, desde mi punto de vista, no me cabe la menor duda, al fenómeno de la globalización y del neoliberalismo. Neoliberalismo, ¿qué significa?
la libertad económica, la libertad del mercado a ultranza que asfixia a todas las demás libertades humanas. El liberalismo en sí no es malo. De hecho, esta época del racionalismo, que se inició con la Ilustración en la Alta Edad Media, surge gracias al liberalismo religioso, cuando se crea la religión protestante, al haberle denegado el Papa desde Roma la autorización para el divorcio del rey inglés, que quería casarse con, creo que era su quinta, sexta mujer, y allí se gesta la posibilidad de que el ser humano tenga conciencia de que él puede pensar diferente a Roma al interpretar la Biblia. Y allí se expande como reguero de pólvora el liberalismo religioso, pasa al liberalismo comercial y luego al liberalismo político, ¿no es cierto? Y luego viene el racionalismo, con la consabida frase de libertad e igualdad. Si todos los hombres podemos pensar libremente y de manera diferente, todos somos iguales. Sin embargo, se exacerba la libertad en perjuicio de la igualdad. Luego vendría la revolución socialista para tratar de equilibrar las cosas, que fracasa después de muchos años y desde el último tercio del siglo pasado tenemos entre nosotros un mundo unipolar y un mundo que ya no es inmenso, sino pequeño y aldeano, la famosa aldea global, en donde, gracias al avance de la tecnología, se nos imponen patrones culturales que son propios de los poderes hegemónicos de los países desarrollados. Como nuestra población no puede acceder a ellos, a esos modelos, entonces se producen los quiebres de la dignidad primero y después los quiebres de la psique humana, como nos explicaba el psiquiatra Laguerre Gallardo anoche. Entonces, esta mentalización o manía del crimen en nuestra sociedad es altamente perniciosa. Y lo es, y lo será más todavía a medida que avance y progrese la ciencia y la tecnología. Voy a mostrarles a continuación un video que les va a dejar aleccionadoras consecuencias, sobre todo para los que les gusta tener más de un celular, sobre todo para los que les gusta tener o sueñan con tener, apenas se gradúen, más de una tarjeta de crédito, o los que se entusiasman por comprar más con su tarjeta bonus para, dicen, canjear un tupper, ¿no? Vean ustedes el peligro que nos acecha como ciudadanos, la amenaza que se cierne sobre nosotros. Miren ustedes cómo la teoría de Foucault, vigilar y controlar, está más vigente cada día. Asústense. Cometemos tres errores. El primero es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día. El segundo es despreciar el valor de esa información. Y el tercero es pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA. Y es verdad que la NSA tiene el mayor acceso, los mejores recursos, las mejores herramientas, pero no les hace falta nada de eso para espiarnos. No, ya. Porque nosotros lo tenemos todo ahí, vivimos en casas de cristal. No, ahí están arreglando.
Si va a tardar mucho, déjalo como está porque era ligeramente audible, ¿ya? Cometemos tres errores. El primero es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día. El segundo es despreciar el valor de esa información. Y el tercero es pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA. Y es verdad que la NSA Bueno, te lo voy a resumir. el mayor acceso, los Mire, mejores recursos, las mejores herramientas, pero no les hace falta nada de eso esta para espiarnos a nosotros. profesional alemana Lo tenemos todo ahí, vivimos en casas de cristal. comparte Este frente es a un Malte grupo de Spitz, expertos es miembro un del Partido testimonio Verde real Alemán. Y en 2009, de un Malte joven le pidió a su alemán compañía también telefónica que le mandara todos los datos que que tenía sobre él. Y la Deutsche Telekom, la compañía, le dijo que no. Dos demandas más. bueno, así son las damas, a veces hablan bajito y se gritan. Cometemos tres errores. El primero es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día. El segundo es despreciar el valor de esa información. Y el tercero es pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA. Y es verdad que la NSA tiene el mayor acceso, los mejores recursos, las mejores herramientas, pero no les hace falta nada de eso para espiarnos a nosotros, porque nosotros lo tenemos todo ahí, vivimos en casas de cristal. Este es Malte Spitz, es miembro del Partido Verde Alemán, y en 2009 Malte le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenía sobre él. Y la Deutsche Telekom, que era su compañía, le dijo que no. Dos demandas más tarde le mandaron un CD con un Excel de 30.832 líneas, como Guerra y Paz, pero 3 veces. Este documento interminable comprende desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2010. Tiene exactamente 6 meses. Y no es casual, tiene 6 meses porque en verano de 2008 la Unión Europea presentó la Directiva de Retención de Datos, donde se exige que cada compañía telefónica con más de 10.000 clientes guarde los datos de todos sus clientes durante un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años. A Malte le dieron 6 meses como diciendo, esto es todo lo que tenemos porque nos obliga la ley. Probablemente le deben 1 año y medio. Entonces Malte, que no podía leer máquina, se lo mandó a un semanario que a su vez contactó con una agencia de visualización de datos para hacer algo con esto, ¿no? Entonces ellos cogieron estos datos de Deutsche Telekom y otros datos de Malte que eran públicos, como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron este mapa que estáis viendo ahora, que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda, cuándo va, cómo va, cuánto tiempo está, cuándo está comiendo, cuándo está durmiendo, como ahora mismo, cuándo coge un avión, quién le llama, cuánto tiempo le llama, quién le manda mensajes, qué mensajes. Lo vemos todo. Esto está en la web, ¿eh? Lo podéis ver. El motivo por el que pasa esto es que Malte tiene un teléfono en el bolsillo que cada 5 minutos hace un ping a la antena que tenga más cerca y le dice, ¿tienes algo para mí? ¿Tengo algún correo? ¿Tengo algún mensaje de WhatsApp? ¿Ha pasado algo en el mundo? Levantad la mano los que tenéis un teléfono en el bolsillo que hace lo mismo. Entonces, nuestros teléfonos cada 5 minutos están diciendo, estoy aquí, ahora estoy aquí, oye que estoy aquí. Y esto es lo que pasa. Y esto no tiene precedentes, esto no lo teníamos antes. El equivalente directo es esto que tenéis ahora en la pantalla. Esto es el perfil de una persona vigilada por la Stasi durante años. Es como una servilleta, ¿no?
con 46 post-its ahí que incluyen a su tía, el lechero, el cura de su parroquia. Esto son 5 minutos en la vida de Malte Spitz. Y esta información es automática. Y lo peor es que esto es solo la información sobre Malte, pero Malte está rodeado de gente como nosotros, con teléfonos como el suyo, que están produciendo la misma información. Y esa compañía los ve todos. Este es una foto de mi compañero Juan Luis Sánchez, es una foto del 15M. Pero vamos a verla desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Esta plaza está llena de móviles. Y con esos móviles podemos saber exactamente quién está en la plaza, casi como si pusiéramos un cordón alrededor, ¿no? Con nombres y apellidos. Y no solo, sabemos cuándo han venido, de dónde han venido, con quién vienen, con quién se van, a quién llaman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos incluso si están en el 4º piso o están abajo en la plaza. Esto es como ve esa foto un algoritmo de análisis de tráfico. Y aquí ya empezamos a ver un poco cosas chulas, ¿no? Vemos que no toda la gente que está en la plaza es igual. Hay gente más importante que otra. Entonces, si tenemos control sobre estas, digamos, telecomunicaciones, sobre esta red, podemos hacer cosas como, por ejemplo, apagar los nodos de esta plaza. Es decir, aislar a las personas que reúnen a... Y esto no es para los tramposos, ¿no? Hay alguien que nos vigila, que no es nuestra mujer, ¿no? Entonces, fíjense, este es un nuevo orden, una nueva cultura en donde está inserta la criminalidad. Pero no solo la criminalidad particular, por denominarla de alguna manera, sino también la criminalidad estatal. Porque me podrán decir que, bueno, pues los contratos de concesión telefónica tienen cláusulas de confidencialidad. Sí, por cierto. Nuestros derechos fundamentales también están en un sinnúmero de instrumentos internacionales, pero no por ello están salvaguardados. Hay empleados deshonestos. Aquí en la avenida Wilson o Garcilaso la en Lima se venden bases de datos, por doquier. Se han puesto a pensar por qué ya no se asaltan bancos y en cambio se asaltan bodegas, peluquerías, chifas, spas. Entonces la criminalidad muta. La criminalidad también es alcanzada por el progreso de la ciencia y la tecnología. Entonces, curiosamente, estamos enfrascados de manera muy limitada en poner tranqueras, poner rejas, poner camaritas de video, poner vigilantes privados, y sin embargo, desde más arriba nos están vigilando y controlando y evidentemente nos pueden hacer daño, ¿no? Y esto ocurre, como reitero, en la mejor época democrática y de derechos humanos, en el reino de la dignidad humana. Lo que yo creo que ocurre es que hay una quiebra de la dignidad humana. A la persona humana no se le respeta, se le ha cosificado, se le instrumentaliza para cualquier fin. Y el fin más supremo es obtener dinero. Y esto viene siendo inyectado letalmente por el neoliberalismo. Por otro lado, en 1969, en Palo Alto, California, 2 psicólogos llevaron a cabo un experimento para estudiar por qué desvía su conducta la gente. Y pusieron 2 automóviles en buen estado de conservación, uno en el Bronx y el otro en Palo Alto. El automóvil colocado en el Bronx, en cuestión de horas, fue canibalizado. Mientras que el automóvil estacionado en Palo Alto, que era una zona de clase media alta, pasaron las semanas y nadie lo tocaba.
Pero el experimento no terminó allí. Los psicólogos fueron al automóvil estacionado en Palo Alto y le rompieron una ventana, una luna. Ni bien ocurrió esto, al día siguiente el automóvil estacionado en Palo Alto comenzó a ser desvencijado, canibalizado. ¿Cuál fue el corolario de este experimento? El corolario es que la conducta se imita, se aprende, y en la medida que los miembros de un grupo social, cualquiera que fuere, ven que algo está descuidado, que algo está deteriorándose, se produce una acelerada desvalorización de ese objeto por obra de los mismos miembros del grupo. De forma tal que si ustedes en su casa dejan un vidrio roto sin restaurar, ténganlo por seguro, porque fue otra de las conclusiones de este experimento, que al cabo de un corto tiempo se van a ir perdiendo, dañando y destruyendo otras cosas de su inmueble. Ocurre que cuando los miembros del grupo social no perciben el cumplimiento de normas, la presencia eficaz de una autoridad o la buena presentación de algo, entonces el entorno se convierte en sucio, maloliente, dañado, etc. Esta es la famosa teoría de las ventanas rotas, broken windows, que sirve para ilustrar criminológicamente que por mucho que una sociedad adopte medidas de control privadas, porque sabido es que la justicia penal no soluciona ningún conflicto, como por ejemplo la presencia masiva de un tiempo a esta parte, 20 años, de compañías de seguridad, ¿no? Si no hay nadie que se dedique a no perder de vista la eficiencia de este servicio privado, pronto veremos vigilantes que parecen estatuas en los frontis de los inmuebles, de los locales, que no hacen absolutamente nada, que cumplen una función de rutina, simbólica, o sea, se han desvalorizado, se han depreciado en su misión. Entonces, la teoría de las ventanas rotas nos deja también una lección para el tema central de esta noche, que es la normalización del crimen en nuestra sociedad. Y en lo que a mí concierne, quiero terminar con algo que es francamente aterrador y que en buena cuenta viene pasando entre nosotros en nuestra sociedad, pero que lo he seleccionado, el caso que viene a continuación, pongan el Word primero, de Estados Unidos, que es un caso real. Dice: enfrenta cadena perpetua por matar a su hermanastro de 2 años, nació de una violación, su abuela se drogaba y presenció el suicidio de su padrastro. Casi nada. Cristian Fernández, el protagonista de esta noticia, no tuvo una vida feliz en absoluto. La primera vez que apareció en los medios fue tras ser hallado por la policía desnudo y sucio en las calles de Miami. Él y su madre de apenas 14 años, una madre adolescente, habían huido de la casa de su abuela, quien se drogaba con frecuencia y hacía de sus vidas un infierno. Empezaron a depender de los servicios sociales. La vida de Cristian ha sido una constante entre violencia y abusos sexuales. Quizás por eso hoy tenga el infortunio de ser a los 13 años el reo más joven de los Estados Unidos.
Todavía espera su juicio y se enfrenta a cadena perpetua por asesinar a golpes a su hermanastro de solo 2 años, mientras se encargaba de él en marzo pasado. También abusó de su pequeño hermanastro de 5 años y por eso tiene otro cargo por el cual responder. ¿Cómo se llega a este comportamiento? Cristian fue un hijo no deseado. Nació porque a su madre la violó un vecino que fue 10 años a prisión por el abuso sexual. La rígida ley de Florida sobre los abortos prohibió que se interrumpiera su embarazo. Con solo 3 años fue expulsado de un nido por bajarle los pantalones a un compañero y simular el acto sexual. Según los servicios sociales que investigaron el caso, el pequeño había sufrido algún tipo de abuso sexual. El responsable, dijeron tras indagar, había sido un primo suyo. Investigadores del Departamento de Menores de Miami determinaron que Cristian también había matado a un gato solo por haberle arañado. Denominaron su comportamiento como tendencias criminales. A los 6 años su madre se casó y la familia atravesó 5 años sin graves problemas, pero a los 11 fue parte de un nuevo episodio traumatizante. Su padrastro lo golpeó terriblemente y luego se suicidó delante de él. Solo 6 meses después cometió el asesinato de su hermanastro a los 12 años. El día en que Cristian mató a su hermano, su madre, Vianela Mari, lo había dejado cuidándolo. Cuando volvió por la noche encontró al más pequeño de 2 años inconsciente y sangrando por la nariz y oídos. Cristian le dijo que se había caído de la cama. La madre lo limpió y acostó. Se puso a navegar por internet buscando información sobre famosos, descargando música y haciendo operaciones bancarias. Horas después intentó buscar en internet respuestas a la situación de su bebé, según informó la policía. Luego avisó a emergencia. 2 días después su hijo falleció en el hospital con fractura de cráneo. Según la autopsia, si Vianela llevaba a su bebé al hospital rápidamente hubiera sobrevivido. La mujer de 25 años fue procesada y se declaró culpable de comportamiento negligente. Está a la espera de que la condenen entre 13 y 30 años de cárcel. En cuanto a Cristian, fue acusado por la Fiscalía de asesinato en primer grado y esta pidió que se le trate como un adulto por la gravedad del crimen. Podría recibir entonces cadena perpetua. Pese a que una iniciativa ciudadana ha recogido 190.000 firmas en todo Estados Unidos para que no se le juzgue a Fernández como adulto, la Fiscalía se opone a esta opción. Tenemos que proteger a la sociedad de este individuo, es la única medida que tenemos para asegurar la seguridad de los ciudadanos. Cristian Fernández, el reo más joven de los Estados Unidos. Entonces, fíjense ustedes cómo en un país tan desarrollado como es el Gigante del Norte ocurren estas y otras cosas peores. Entre nosotros también se da. Y acabamos recientemente de presenciar, ¿no es cierto?, el agravamiento de penas que antes estaba limitado a los 6 años según el Código del Niño y del Adolescente, agravamiento de penas para determinados delitos cometidos por adolescentes, para ser castigados como si fueran adultos. Con lo que nuevamente el Estado reafirma una vocación retributiva, de vindicta pública, de castigo antes que de prevención. El Estado, jóvenes, ha sido creado por el hombre para subvenir a las necesidades de éste en materia de bienestar general y de seguridad integral. Por razones de subsistencia humana, porque es más fácil la tarea de crear condiciones óptimas para el desarrollo y la trascendencia de la persona humana a través de una organización y no a través del esfuerzo individual. Por eso se crea el Estado. Cualquiera que sea la ideología, todo Estado tiene como fines supremos el bienestar y la seguridad. Los altos índices de criminalidad de nuestro país revelan una situación actual impactante. No es posible que vuestra generación herede un Estado como el que tenemos, ineficiente. No es posible tampoco que vuestra generación continúe
acomodándose, adecuándose a este nuevo orden cultural frente al crimen. Tienen que ser activistas del derecho, de la dignidad humana y de la criminología. Comiencen por su entorno más íntimo. Lo que hayan podido aprender estos 3 días, convérsenlo en su familia. No se trata de castigar, se trata de prevenir. Y para ello, la criminología es la única ciencia social que tiene alternativas de solución serias para conjurar este peligro y hacer que volvamos a vivir con consensos y no con conflictos. Quiero dar lugar, en primer lugar, al comentario o preguntas del profesor Espinosa y luego a las preguntas de ustedes. Buenas noches, queridos alumnos. Muchas gracias, doctor Gino Ríos, por sus sabias palabras, ¿no? Como siempre, tan acertadas, y además en esta ocasión, que lamentablemente, como lo dijo usted, nos falló por razones comprensibles, la expositora. Creo que lo hizo mejor que ella, ¿no? Más entendible. Luego de escucharlo, bueno, es preocupante, ¿no? Y creo que todos los que estamos aquí en este auditorio nos preocupamos, ¿no? Al saber que tenemos un aparato en nuestros bolsillos que prácticamente le puede decir a cualquier organización que pueda acceder a esa información cómo nos comportamos, ¿no? Y lo más preocupante es que todos los días lo hacemos, ¿no? Cuando subimos una foto a nuestra red social, ¿no? Cuando tomamos la costumbre de etiquetarnos en todos los lugares en los que nos encontramos, ¿no? Y como le comentaba hace un momento, yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia que se dio en el Pentagonito, ¿no? Por expertos en seguridad nacional y en seguridad privada, y yo estaba un poco incrédulo en eso, ¿no? Y me pidió mi clave de Facebook, ¿no? Me dijo, ¿puedo tomar una foto de ahí? ¿No? La filtró por un programa y me dijo dónde había sido tomada esa foto, ¿no? Que era mi casa, ¿no? Y me dio la ubicación por GPS de mi casa, ¿no? Y me dijo cómo era mi casa, ¿no? Entonces nosotros cuando tenemos esa mala práctica de etiquetarnos, ¿no? y subir nuestras fotos, en realidad estamos contribuyendo, ¿no? A dar información respecto al crimen, ¿no? Y es que en realidad nos hemos acostumbrado, ¿no? A no ser precavidos, ¿no? A no nosotros comenzar un autocontrol, ¿no? Que por ahí también comienza, ¿no? La prevención criminológica, ¿no? del sujeto en particular, ¿no? Y otro punto muy importante, ¿no? Es el tema de la normalización del crimen, ¿no? Nosotros vemos los medios de comunicación todos los días y ya estamos acostumbrados a ver muertos, ¿no? A ver violaciones, a ver robos, ¿no? Ya hasta parece que estamos viendo películas, ¿no? Y no estamos viendo en realidad algo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Entonces eso también es preocupante, ¿no? ¿Qué hacer? Vendría a ser la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el medio o cuál es la ciencia que va a permitir que esto siga sucediendo en nuestra sociedad y no estemos acostumbrados a eso, ¿no? Y definitivamente no es el derecho penal, ¿no? No es el derecho penal, no es el derecho procesal penal, es la criminología, ¿no? Y creo que estos 3 días ha quedado claro, ¿no? Sobre todo hoy, de la importancia de no tomar a la criminología como una ciencia auxiliar de las ciencias penales, ¿no? Que es como se le denomina, no es una ciencia que auxilia el derecho penal, ¿no? Yo diría que la criminología no auxilia el derecho penal, sino que el derecho penal está construido desde la criminología, ¿no? Y en realidad habría que hacer más criminología y menos derecho penal, ¿no? Porque estamos ciegos, ¿no? Y es en realidad lo que quiere el Estado, ¿no? Porque es en su lógica liberalista y neoliberalista es que la sociedad no se dé cuenta de eso, ¿no? Para que siga contribuyendo a las organizaciones de poder globalizado que existen, ¿no? Pero felizmente que ustedes han tenido estos 3 días para abrir un poco los ojos, ¿no?
gracias al Centro de Estudios de Criminología de esta universidad, que como ninguna otra universidad existe, ¿no? Un centro de estudios de criminología, ¿no? Entonces, espero que les haya servido, ¿no? Y espero que puedan aventurarse a realizar trabajos de investigación al respecto, ¿no? O acercarse al Centro de Estudios de Criminología, ¿no? Que para estos efectos, ¿no?, están las puertas abiertas, ¿no? Muchas gracias por su asistencia. A ver, preguntas, por favor, a mano alzada. ¿Hay alguna pregunta? A ver, acá, por favor. Buenos días, buenas noches, disculpe. Ya, qué racha. Ya, esto, sí. Ya, disculpe, ¿en qué consiste lo del curso de criminología que me está mencionando ahorita? Lo de investigación, lo que acabo de mencionar hace un segundo. Ya. Bueno, la Facultad de Derecho Jóvenes tiene 25 centros de investigación. Uno de ellos es el Centro de Investigación en Criminología, que desde el año 2013 viene realizando una serie de actividades y programas. Viene realizando investigaciones anuales, que todas ellas se cuelgan en el portal web y ustedes pueden revisarlas. Viene realizando visitas a establecimientos penales de varones y mujeres, a la Morgue Central de Lima, que esto es lo primero que se hace para sensibilizarlos respecto a la vida y a la dignidad humana. Luego tenemos actividades de responsabilidad social. Hemos ido a Cieneguilla, por ejemplo, invitados por la Mesa Anticorrupción del Poder Judicial, del Distrito Judicial de Lima Este, a presentar nuestra feria itinerante. Tenemos una feria itinerante con 10 estaciones en donde se interactúa con el público que la visita, en donde se presentan los rudimentos de la criminología para el poblador común y corriente. Y tenemos talleres de verano para que aprendan más de criminología. Tenemos previsto también, por ejemplo, en el mes de noviembre está encaminada una invitación de la Universidad de Ciudad Juárez, creo que es, ¿no?, de México, para el SECRIN, a fin de que vayan a un encuentro criminológico con la Facultad de Criminología de esa universidad, que es una de las 80 facultades de criminología que existen en México, privadas, hay 12 públicas. Entonces, ese solo hecho, por ejemplo, es un timbre de honor, porque México, que es el único país de América Latina que tiene facultades de criminología, criminalística y de seguridad privada por doquier, invita a un centro de investigación en criminología de un país en donde estamos abocados a difundir la criminología para que sea tomada en cuenta por el problema que tenemos a nivel nacional, es invitado por la meca de la criminología en América Latina. Venezuela tiene una facultad nomás y después ningún otro país de América Latina tiene. Con decirle, en Estados Unidos, en el año 1960, en la Universidad de Berkeley, en California, se creó una facultad de criminología a la que concurrieron todos los profesionales de las ciencias sociales y allí se gestó la criminología crítica. Bueno, pues, fue tan rotunda la teorización de las causas del crimen desde la criminología crítica que desnudó al gobierno norteamericano. ¿Y qué hizo el gobierno norteamericano? Cerró la facultad y hasta el día de hoy no hay facultad de criminología en Estados Unidos. Se le dice exprofesamente criminalística, para confundir, que no es lo mismo. Entonces, sería una buena opción, si así lo tienen a bien ustedes, elegir la criminología como complemento de su especialidad académica, cualquiera que ella fuere, porque de esa manera van a enriquecer su versación de manera multidisciplinaria.
porque el pensamiento criminológico se nutre de todas las ciencias sociales. El derecho no es una isla, no es un compartimento estanco. El derecho, para ser mejor aplicado, requiere de que el abogado sea un hombre culto en principio, y en segundo lugar, de que abra sus fronteras para vivificarse con tendencias antropológicas, sociológicas, psicológicas, biológicas, pedagógicas, etcétera, etcétera. Para una defensa, por ejemplo, penal, como para una consulta jurídica, cuanto más apoyada en fundamentos científicos esté, será mejor, para que no vaya en solitario una posición jurídica solamente. Entonces, las investigaciones criminológicas a las que se refirió el profesor Espinosa, todas ellas desde el 2013 a la fecha están colgadas en el portal web de la facultad, junto con artículos y papers que escriben los alumnos y nosotros los profesores, y pueden ser consultados por ustedes. Y a fin del mes de abril se va a presentar en la facultad los 2 primeros libros del SECRIN, ¿no? Y que son, si bien no pioneros en el Perú, pero los que existen son muy antiguos y son pocos. Hay un libro que me corresponde, es Un momento con la criminología, y el otro se llama Criminología, enfoques multidisciplinarios, que es una compilación de 11 artículos escritos por un sinnúmero de profesionales de distintas ciencias. Entonces, esa presentación pública se va a llevar a cabo en el mes de abril, hacia finales de abril. Obviamente espero que concurran, ¿no? No sé si es satisfecho su pregunta, señorita. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? Adelante. Buenas noches. Profesor, doctor Ríos, en el caso del joven Cristian, ¿usted, a opinión propia, cree que fue la medida correcta o debió haberse tomado alguna medida que vaya de acuerdo a su edad para que éste sea resocializado nuevamente? Bien, gracias. Naturalmente que sí, ¿no? Lo que ocurre es que en Estados Unidos las penas, como dijo ayer el psiquiatra Laguerre, no solamente son severísimas, sino además acumulativas, ¿no? Entonces, la severidad en este caso de la pena está en relación directa con la gravedad del hecho cometido, sin tomar en cuenta para nada su minoría de edad y la experiencia de vida tan desastrosa que le cupo a este joven, a este niño. Indudablemente la teoría en la que se apoyan los países que se inscriben en la órbita de que al niño o adolescente que delinque como un adulto debe ser sancionado como tal, se basa en que hoy en día la información está al alcance de todos, incluidos niños y adolescentes, y que el niño y el adolescente de hoy tiene mucha mayor evolución mental que el niño y el adolescente de ayer, y en consecuencia tiene cómo poder elegir, optar, discernir. Si bien esto es cierto, no es menos cierto tampoco que el niño y adolescente no deja de ser tal por poseer información, porque los medios electrónicos y las redes sociales y demás tecnologías lo que hacen es presentarte información de manera automatizada, pero es tu interior, tu razonamiento, tu capacidad de raciocinio, tu discernimiento, el que va a determinar qué hacer con esa información. Y eso no lo dan los factores externos, sino tu desarrollo interno. La modernidad, que en nuestros países periféricos, subdesarrollados, es tardía,
nos llega tarde, no garantiza que un niño, por más que sea diestro en estas habilidades psicomotrices finas, de ser nativo digital, etcétera, pueda discernir con oportunidad y con certeza. Entonces, yo me muestro contrario a las penas severas, incluyendo a los adultos. Yo ayer no quise discrepar en público del doctor Laguerre, porque respeto su condición de psiquiatra, él estudia el soma como médico y la psique como psiquiatra, pero yo me resisto a creer que una persona es irrecuperable, de ninguna manera. Yo pienso que el ser humano es perfectible y que la ciencia, así como nos da muestras de su avance tecnológico y científico, también nos muestra casos y técnicas para perfeccionar a un hombre que falla. Si se dice que la psicopatía, como dijo ayer el expositor, es incurable, lo mismo podemos decir de la diabetes, de la hipertensión arterial, son incurables, pero controlables, lo cual, extrapolando, la psicopatía también puede ser controlable. Habrá técnicas conductuales, habrá medicamentos, etcétera, pero puedes mantenerla en estado latente y con una buena política de salud y con una política integral de empleo, vivienda, educación, etcétera, que el Estado está obligado a dar, se pueden evitar muchos casos de comportamientos desviados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna más? Sí, acá, por favor. Buenas noches con todos. Mi pregunta es que, como usted dijo, la Facultad de Criminología, la única facultad de criminología que había en Estados Unidos fue cerrada. ¿Y esto cómo afecta al país en estos últimos años? ¿A Estados Unidos? A Estados Unidos. Bueno, lo que ocurre con Estados Unidos es que tiene una política imperial, tiene una política hegemónica. Y entonces su estilo, su comportamiento como nación, no se desvían de ese sendero. Todo lo que se oponga al sistema establecido, al statu quo, es sancionado, separado, excluido, a rajatabla, con todo el poder que tiene el Estado para ello. Y por esa razón es que Estados Unidos no se ve afectado por estos casos. Estados Unidos tiene una buena política de servicio social, ¿correcto? Pero eso no es paliativo para que haya poblaciones marginales, sobre todo de inmigrantes, ¿no? Porque Estados Unidos es un país cosmopolita, en donde se funden muchas nacionalidades y culturas, pero la cultura imperante, hegemónica, es la norteamericana, que se expande por todo el mundo. Entonces, el hecho de que estas poblaciones marginales entren en conflicto con la cultura estadounidense hace que Estados Unidos acuda al manido expediente, al fácil recurso de sancionar con drasticidad. Y no hay ONGs, no hay activismos, derechos humanos que puedan erosionar esa política. Entonces mi respuesta es que a Estados Unidos no le afecta, es más, yo diría no le interesa. Sabemos que Estados Unidos no ha firmado la Convención Americana de Derechos Humanos,
¿no? Tampoco el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, ¿no? Sabemos que Estados Unidos también se inscribe en una política criminaloide que justamente la aplica en su territorio y fuera de su territorio, ¿no es cierto? Se mete en otros países para implantar lo que ellos creen que son los derechos humanos, ¿no es cierto? Perforando tejidos culturales legítimos, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Bueno, si no hubiera más preguntas, yo quiero agradecer sinceramente la presencia, la asistencia y el comportamiento de todos los que han asistido estos 3 días. Esta asistencia masiva nos ha certificado que en ustedes hay un verdadero interés, en principio por conocer más allá de lo que puede y debe conocer un abogado. Y en segundo lugar, hay un genuino interés por encontrar alternativas científicas de solución al problema de la criminalidad. Y esto, creo yo, que ha quedado en sus mentes, lo ofrece la criminología. Ojalá que esta experiencia, de la cual ya han habido 2 anteriores, los 2 primeros cursos que han sido también un éxito, pueda servir para que el entusiasmo de ustedes no se apague y puedan inscribirse en el Centro de Investigación en Criminología para ganar más conocimiento y acaso compartirlo en otros lugares, como por ejemplo en mayo vamos a viajar con el señor decano al Cusco y un grupo de alumnos voluntarios de criminología, porque la Facultad de Derecho fue invitada y aceptó integrarse a la red latinoamericana de facultades de Derecho. Y en esa oportunidad el señor decano me ha designado para dar una exposición sobre criminalidad organizada en la era de la globalización y los derechos humanos. Y esto se debe a que hace 2 años fuimos con un grupo de alumnos de criminología al Cusco, invitados por la Universidad Andina del Cusco, para que nuestros alumnos, como podrían ser ustedes de aquí a unos meses, viertan y compartan su experiencia investigativa en criminología con los alumnos del Cusco, porque como bien dijo el profesor Espinosa, el único centro de investigación universitario en criminología es el nuestro, el de su Facultad de Derecho, no hay otro. En la Católica hay un laboratorio de criminología en donde trabajan profesores de diferentes ciencias sociales, no alumnos. Ojo, hay una ONG, el profesor Pérez Arroyo tiene un instituto que tiene poca actividad, pero existe un instituto de criminología privado, pero como centro universitario que estudia y difunde y promueve la criminología, solo la Universidad de San Martín de Porres lo tiene. De tal modo que estamos deseosos de recibirlos y de que ustedes puedan también compartir estas experiencias académicas con estudiantes de otros lugares, como los estudiantes cusqueños, como los estudiantes mexicanos, etc. Entonces, les doy las gracias y será hasta la próxima.